El objeto. El objeto como requisito de existencia del acto jurídico. El objeto como requisito de existencia del acto jurídico. ¿Cómo se define el objeto? El objeto es la manifestación de la voluntad destinada a crear derechos y obligaciones. El objeto es la manifestación de la voluntad destinada a crear derechos y obligaciones. Hay que distinguir entre los tipos de objeto de acuerdo a la finalidad. Tenemos el objeto del contrato, el objeto de la obligación y el objeto de la prestación, según su finalidad. Entonces, el objeto del contrato. ¿Cuál es la finalidad del objeto del contrato o del acto o contrato? Es crear derechos y obligaciones. Esa es la finalidad del objeto del acto o contrato, crear derechos y obligaciones. La finalidad del objeto es la obligación. Debe consistir en un dar, hacer o no hacer. La finalidad del objeto en la obligación debe consistir en un dar, hacer o no hacer. Y por último, la finalidad del objeto en la prestación es qué se debe dar, qué se debe hacer o qué no se debe hacer. La finalidad del objeto de la prestación es qué se debe dar, qué se debe hacer o no hacer. Entonces, hay que recordar que hay tipos de objetos según su finalidad. Acto o contrato, según la obligación y según la prestación. Son tres diferentes, no es lo mismo. Cada uno, el contrato tiene un objeto diferente a la obligación y la obligación diferente a la prestación. Ahora, respecto de los requisitos del objeto. Requisitos del objeto cuando recae sobre una cosa. Esta cosa, ¿cómo debe ser? Esta cosa debe ser real. La cosa debe ser comerciable. La cosa debe ser lícita y además determinada en género y en especie. La primera, requisito del objeto en cuanto a la cosa. La primera, que la cosa debe ser real. La cosa debe existir o esperarse que exista, lo señala el artículo 1461. Por lo tanto, puede tratarse de cosas presentes o futuras. Si la cosa existe durante los tratos preliminares o precontractuales, pero se destruye antes de perfeccionar el acto jurídico, este no llega a nacer y por ende no hay obligación por ausencia de objeto. Si la cosa existe durante los tratos preliminares o contractuales, pero se destruye antes de perfeccionar el acto jurídico, el acto jurídico no llegará a nacer, por ende no hay obligación por ausencia de objeto. Por ejemplo, las partes celebran una compraventa en una notaría del centro de Santiago de un caballo de carrera, sin saber que éste ha muerto media hora antes de un ataque cardíaco, mientras trotaban el entrenamiento. Entonces, como antes de perfeccionarse el contrato la cosa dejó de existir, no hay obligación por ausencia de objeto. Eso es lo que ocurre. Ahora, también puede ocurrir que la cosa solo exista en parte. En tal caso, se debe distinguir según si falta una parte considerable o una parte no considerable de la cosa. ¿Qué pasa si falta una parte considerable? Nace una opción para el comprador, que ejerce su arbitrio libremente. Él puede solicitar la resolución del contrato o darlo por subsistente pero pidiendo rebaja del precio. Si falta una parte no considerable, el comprador podrá pedir exclusivamente la rebaja del precio. Entonces hay dos opciones. Si falta una considerable, el comprador, ¿qué puede hacer? Desistirse del contrato o solicitar una baja del precio. Esas son las dos opciones. Pero cuando falta una parte que no es considerable, el comprador solo puede pedir la rebaja del precio. Por ejemplo, cuando se compran varias vacas
un número considerable de 50 vacas, pero el vendedor solo entrega 49 animales. Entonces ahí no se puede desistir del contrato, pero sí puede solicitar la rebaja al precio. De estos requisitos del objeto, ahora respecto a una cosa, que esta cosa deba ser comerciable. ¿Qué quiere decir esto? Que la cosa sea comerciable significa que puede ser objeto de una relación jurídica, que puede radicarse en un patrimonio, que pueda ser susceptible de dominio. Que la cosa sea comerciable significa que sea objeto de una relación jurídica, que pueda radicarse en un patrimonio y que pueda ser susceptible de dominio. Para que la cosa sea comerciable, entonces, basta que pueda incorporarse al patrimonio de un individuo sin que necesariamente pueda transferirse con posterioridad. Por regla general, las cosas son comerciables. La regla general es que las cosas sean comerciables. Excepcionalmente, algunas cosas están fuera del comercio humano, sea por su naturaleza, como las cosas comunes a todos los hombres, el alta mar, el aire, o sea por destinación, como los bienes nacionales de uso público, las playas, las calles y las plazas públicas. La regla general es que sean comerciables y excepcionalmente algunas cosas están fuera del comercio. Primero, por su naturaleza, como las cosas comunes a todos los hombres, el aire, el alta mar, o por destinación, como los bienes nacionales de uso público, las playas, las calles, los puentes, las plazas públicas. La cosa, además, debe ser determinada, ya sea en género o en especie. Las cosas deben estar determinadas a lo menos en cuanto a su género, artículo 1461. En otras palabras, debe tratarse de un género limitado. Por ejemplo, un caballo. Un caballo. La determinación máxima será cuando estamos ante una especie o cuerpo cierto, como por ejemplo el caballo filibustero o el auto placa patente tanto, motor número tanto y chasis tanto. Entonces, los requisitos del objeto cuando recae sobre una cosa debe ser determinado o determinable. Esto es en género, que es un individuo indeterminado de un género determinado, y un número determinado, género y la cantidad de masa hay que saber, y el especie cuerpo cierto, un individuo determinado, un género determinado, un automóvil, placa patente, tanto, tanto. Y además, esta cosa debe ser lícita. Lícita, que no esté prohibida su comercialización. Por ejemplo, el objeto de un contrato no puede recaer en una compra de droga, en una compra de armamentos. El objeto no sería lícito en ese caso. No sería lícito. Requisitos del objeto cuando recae sobre un hecho. Requisitos del objeto cuando recae sobre un hecho. Artículo 161, último inciso. Este hecho debe ser determinado o determinable. Además debe ser un hecho físicamente posible y un hecho moralmente posible. ¿Qué quiere decir que el hecho sea determinado o determinable? Debe consistir en un hecho claramente determinado o en una abstención precisa. De ser un hecho totalmente determinado o una abstención precisa. O una abstención precisa. ¿Qué quiere decir que el hecho sea físicamente posible? Un hecho físicamente posible cuando no es contrario a las leyes de la naturaleza. Un hecho es físicamente posible cuando éste no es contrario a las leyes de la naturaleza. ¿Ya? Por ejemplo, no se puede realizar un contrato diciéndole a una persona que vaya caminando de aquí a la luna, va y vuelve y le paga 1.000.000 de pesos. Porque ese hecho es físicamente imposible. Hasta ahora. Y por último, debe ser un hecho moralmente posible. ¿Qué significa que sea moralmente posible?
que este hecho no esté prohibido por las leyes, o este hecho no sea contrario a la moral o las buenas costumbres. Porque si es contrario a la moral o las buenas costumbres, el hecho sería moralmente imposible. Eso quiere decir que no esté prohibido por las leyes, para que sea moralmente posible. Objeto lícito como requisito de validez. Objeto lícito como requisito de validez. ¿Cómo se define el objeto lícito? Por la doctrina. El objeto lícito es aquel que cumple con todas las exigencias legales contenidas en el artículo 1461. Realidad, comerciabilidad y determinación. Si se trata de una cosa, y además la posibilidad física o moral para realizarse si se trata de un hecho. Entonces, objeto lícito es aquel que cumple con todas las exigencias legales contenidas en el artículo 1461. Realidad, comerciabilidad y determinación. Si se trata de una cosa, y además si la posibilidad física o moralmente para realizarse si se trata de un hecho. Esa sería la definición de objeto lícito. De una cosa debe ser real, comerciable y determinado, y si se trata de un hecho, moral y físicamente posible, que se pueda realizar. (1462) Actos que contravienen el derecho público. 1462 señala: hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno. Así, la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por leyes chilenas es nula por vicio de objeto. De esta manera, hay objeto ilícito en todo acto o contrato que vulnere o infrinja al derecho público chileno. Entonces, actos que contravienen el derecho público chileno, artículo 1462. Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho chileno. Así, la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas es nula por objeto ilícito. Pactos sobre sucesiones futuras. Artículo 1463. Pactos sobre sucesiones futuras. Todos los pactos sobre sucesiones futuras son absolutamente nulos y por cuanto adolecen de objeto ilícito. Todos los pactos sobre sucesiones futuras son absolutamente nulos por cuanto adolecen de objeto ilícito. Ya, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo vender mis derechos en una sucesión antes que el causante o que el futuro causante haya muerto. Un hijo no puede vender sus derechos en una herencia antes que su padre haya fallecido. Todos estos pactos sobre sucesiones futuras son nulos. ¿Por qué? Porque correría peligro la vida del causante. Si un hijo vende todos sus derechos y el padre tiene una persona con mucho dinero, a esa persona que le vendió todos los derechos hereditarios, lo único que va a querer es que se muera. Por eso estos pactos son absolutamente nulos. Hay una excepción en el derecho, una sola excepción. El artículo 1204. 1204. Este es el pacto de cuarta de mejoras o el pacto de no mejorar. Es la única excepción en el derecho chileno donde un pacto sobre sucesión futura tiene validez. El pacto de no mejorar. El pacto de no mejorar. Donde el futuro causante realiza este pacto con uno de sus herederos, señalando que él no va a disponer de la cuarta de mejoras. Este es el pacto de no mejorar. Y en caso que disponga, las otras personas deben restituirle lo que a él le hubiese correspondido si el pacto se hubiese respetado. 1204, el pacto de no mejorar. Artículo 1464. 1464. Hay objeto ilícito en la enajenación.
Número uno, de las cosas que no están en el comercio. De las cosas que no están en el comercio. Y número dos, de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona. De las cosas que no están en el comercio y de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona. El número 1 y el 2 son normas prohibitivas. ¿Qué significa esto? Que bajo ningún respecto se podrán enajenar. ¿Ya? El número 3, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Y número 4, de las especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce el litigio. Número 3 y número 4, normas imperativas de requisito. ¿Qué quiere decir esto? Que cumpliéndose los requisitos que establece la ley, se pueden enajenar. O sea, las cosas embargadas por decreto judicial se pueden enajenar si el juez las autoriza, en el número 3, o el acreedor. Y en el número 4, de las especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce el litigio. ¿Qué significa? Que si el juez que conoce el litigio las autoriza, se pueden enajenar. Por eso son imperativas de requisito. Pero el 1 y el 2, las cosas que no están en el comercio, jamás se pueden enajenar, y los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Pregunta que siempre realizan en el examen de grado, que este es el artículo más importante del objeto ilícito. ¿El término enajenación se puede apreciar en sentido amplio o restringido? Pero, en el caso de este artículo, ¿cómo se aprecia? Siempre en un sentido amplio. Artículo 1464, el término enajenación se aprecia en un sentido amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que significa una transferencia del dominio y la constitución de cualquier otro derecho real. Que es la transferencia del dominio y la constitución de cualquier otro derecho real sobre la cosa. Número 1, de las cosas que no están en el comercio. ¿Cuáles serían estas cosas? Que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio. Se podrían incluir las cosas que son comunes a todos los hombres. Las cosas que son comunes a todos los hombres, como el alta mar, el aire. También se pueden incluir en el numeral 1 los bienes nacionales de uso público. Los bienes nacionales de uso público y las cosas consagradas al culto divino. ¿Ya? Artículo 589, artículo 586 y artículo 585 del Código Civil. En el primer caso, los bienes son incomerciables en razón por su naturaleza, en el caso del alta mar y el aire. En el segundo caso y tercer caso, se trata de bienes sustraídos del comercio humano para destinarlos a un fin público, en el caso de las plazas y las cosas del culto divino, las calles, el mar, o las playas, perdón, no el mar. Esas cosas son todas incomerciables. Ahora, el número 2 señala: hay objeto ilícito en la enajenación de, número 2, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Como por ejemplo, de estos derechos podríamos mencionar el derecho de uso, de habitación, el derecho de pedir alimentos, que son derechos personalísimos que se encuentran arraigados en la persona y mueren con su titular. Como por ejemplo, estos derechos tenemos el uso, la habitación, el derecho de pedir alimentos, que tiene el hijo respecto al padre. Estos derechos son personalísimos. No es lo mismo derecho personal que personalísimo. Ojo, estos derechos son personalísimos. ¿Qué significa? Que se encuentran arraigados en la persona y mueren con su titular. Como recién había dicho, la norma 1 y 2 son prohibitivas, que significa que jamás se podrán enajenar. Porque si se enajenan estos derechos, siempre habrá objeto ilícito. Objeto ilícito. Siempre habrá objeto ilícito. Ahora, el número 3. Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, al menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. El juez lo autorice o el acreedor consiente en ello. ¿Qué significa? Que
Si el juez no autoriza o el acreedor no consiente, hay objeto ilícito si se enajenan estas cosas. Pero, al contrario, si el juez lo autoriza o el acreedor consiente en ello, esas cosas se pueden enajenar. Por eso son imperativas de requisito. Ahora, ¿qué ocurre en un juicio ejecutivo? Si se embarga un bien al deudor y sin haber sido notificado, éste lo enajena a un tercero, sin haber sido notificado. Esta enajenación es válida. Ojo, es válida porque no ha sido notificado. No hay objeto ilícito por cuanto el deudor no había sido notificado judicialmente al embargo. Ojo con esa distinción. Si el deudor fue notificado, otro ejemplo, si fue notificado judicialmente y enajena el bien a un tercero de buena fe, ¿hay objeto ilícito? Sí. Si hay objeto ilícito, porque el deudor enajenó estando judicialmente notificado del embargo. Ojo, hay objeto ilícito porque el deudor enajenó estando judicialmente notificado del embargo. Pero, sin embargo, la eventual nulidad por objeto ilícito no es oponible al tercero, ya que está de buena fe. La nulidad no es oponible al tercero, ya que está de buena fe. Lo mismo ocurre si se trata de bienes raíces. Si el embargo no se ha inscrito en el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar, y el deudor notificado judicialmente enajena el inmueble a un tercero, la enajenación es válida. No hay objeto ilícito por cuanto al no estar inscrito el embargo se presume en el tercero buena fe. No hay objeto ilícito puesto al no estar inscrito el embargo se presume la buena fe. ¿De qué manera se puede enajenar válidamente una cosa embargada? Que es la que hablamos en número 3 de 1463. Por la autorización judicial y que el acreedor consienta en ello. Con respecto a la autorización judicial previa, la jurisprudencia ha precisado que la debe dar el mismo juez que decretó la prohibición o embargo, y que si varios jueces han trabado embargo sobre la misma cosa o han prohibido su enajenación, la autorización deben darla todos. Por su parte, el artículo 12, que permite al titular de un derecho renunciarlo, siempre que esté establecido en su propio beneficio y que no esté prohibida su renuncia. El artículo 1464, número 3, permite al acreedor, en cuyo beneficio se trabó el embargo, autorice la enajenación, renunciando de este modo a prevalerse los beneficios del embargo. Si son varios acreedores, todos deben consentir. Tanto la autorización judicial como la autorización del acreedor deben ser previos a la enajenación. Si fuere posterior, sería inoficiosa, pues la enajenación adolecería de objeto ilícito. Entonces, ambas autorizaciones del número 3, tanto del acreedor como del juez, deben ser anteriores. Ahora, el número 4. Numeral 4. Hay objeto ilícito en la enajenación de especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio. Especie cuya propiedad se litiga es aquel cuerpo cierto, mueble o inmueble, cuyo dominio o propiedad se discute en juicio. Se entiende que una especie es litigiosa desde el momento de la contestación de la demanda. Por su parte, el artículo 296 señala: la prohibición de celebrar actos o contratos podrá decretarse con relación a los bienes que son materia del juicio y también respecto a otros bienes determinados del demandado, cuando sus facultades no ofrezcan suficiente garantía para seguir el resultado del juicio. Para que los objetos que son materia del juicio se consideren comprendidos en el número 4 del artículo 1464, será necesario que el tribunal decrete prohibición respecto de ellos. El artículo 297 señala: cuando la prohibición recaiga sobre los bienes raíces, se inscribirá en el registro del conservador respectivo, y sin este requisito no producirá efecto respecto de terceros. Si el demandado enajena una especie cuya propiedad se litiga respecto de la cual existe prohibición a un tercero de buena fe, ¿hay objeto ilícito? Sí, hay objeto ilícito, porque el deudor enajenó contra una prohibición expresa. Sin embargo, la eventual nulidad de objeto ilícito no es oponible respecto del tercero de buena fe, que adquirió el bien. En otras palabras,
Si el demandante obtiene que se declare la nulidad de la enajenación por adolecer de objeto ilícito, dicha nulidad no impesa al tercero por haber adquirido buena fe sin haber tenido conocimiento de la prohibición. Lo mismo ocurre si se trata de bienes raíces. Si la prohibición no se inscrita en el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar, y el demandado enajenar inmueble a un tercero, la enajenación es válida. No hay objeto ilícito, por cuanto, al no estar inscrita la prohibición, se presume del tercero la buena fe. Para enajenar válidamente una especie cuya propiedad se litiga, existiendo prohibición respecto de ella, se debe contar con el permiso del juez que conoce el litigio. El permiso debe otorgarse antes de la enajenación. Si es posterior, habrá objeto ilícito y la enajenación adolecerá de nulidad absoluta, la que no puede sanearse por ratificación. Hay objeto ilícito en los actos contrarios a la ley y a la moral. Los casos de este objeto ilícito están contemplados en el artículo 1465 y 1466. Primero, es la condonación del dolo futuro. Dolo futuro. Señala el artículo 1465 que el pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no sea condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale. Este precepto, aunque referido al pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, tiene un alcance amplio en lo que respecta a dos cosas. Primero, a que la condonación del dolo futuro no vale, pues de lo contrario se estaría aceptando anticipadamente que una de las partes actúe con dolo. La condonación del dolo futuro no vale, pues de lo contrario se estaría aceptando anticipadamente que una de las partes actúe con dolo, lo que evidentemente es inmoral. Y segundo, a que el dolo puede condonarse o perdonarse por la persona que fue víctima de él, pero solo una vez que lo haya conocido. Debiendo dicha condonación formularse por una declaración explícita. Ahora, las deudas contraídas en los juegos de azar. De acuerdo con la primera parte del artículo 1466, hay objeto ilícito en las deudas contraídas en los juegos de azar. El código se ocupa del juego y de la apuesta, en los artículos 2259 y 2263. De dichas disposiciones se desprende que el juego y la apuesta pueden ser lícitos o ilícitos, y que son ilícitos los juegos de azar, esto es, aquellos cuyos resultados dependen exclusivamente de la suerte. Entonces, son ilícitos los juegos de azar, esto es, aquellos cuyos resultados dependen exclusivamente de la suerte. Son ilícitos, en cambio, son lícitos, en cambio, aquellos juegos en que predomina la fuerza o la destreza corporal, como las carreras a pie o carreras a caballo, siempre que no contravengan las leyes o los reglamentos de la policía. Así, por ejemplo, juegos en que predomina la destreza o la habilidad intelectual, como por ejemplo el ajedrez, son lícitos. Además, son ilícitos las ventas de los libros prohibidos o considerados inmorales. De acuerdo al artículo 1466, hay objeto ilícito en la venta de libros cuya circulación es prohibida por la autoridad competente, de láminas o de pinturas, estatuas obscenas, impresos condenados como abusivos a la libertad de prensa. Y por último, los actos prohibidos por la ley 1466 concluye estableciendo una regla general, dice el 1466. Hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Por último, señala que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes.